Bien, continuamos con la siguiente expositora. Es un tema que nos surge, que nos resulta muy importante y a la vez es muy pragmático. La doctora Lorena Bilicic es abogada penalista y animalista de la UBA, directora y docente de la Diplomatura Iberoamericana de Derecho Animal, es directora del Observatorio de Derecho Animal Argentina, directora del Observatorio de la Vegefobia de la Unión Vegana Argentina, coautora del libro Protección Jurídica de los Animales No Humanos, colaboradora y asesora legal de la Fundación UBA. Y nos va a hablar de este tema tan importante que nos surge, que nos atraviesa, que es cómo denunciar casos de violencia contra los animales no humanos. Un fuerte aplauso para Lorena. Perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Como me presentó Hugo, soy Lorena Bilicic, soy abogada penalista, pero trabajo ad honorem en la causa desde que tengo 15 años, tengo 43, y cuando me recibí comencé justamente a apoyar la causa también desde el derecho, más allá del activismo y demás que es tan importante poder llevar adelante también a la justicia esta concepción desde la protección del derecho de los animales no humanos, como hablamos desde la dogmática del derecho animal, para que se puedan respetar esos derechos de los animales como personas no humanas, ¿no? Desde esta perspectiva, una perspectiva antiespecista y abolicionista, siempre en pro de los derechos de los demás animales, llevamos a la justicia los distintos casos que nos encontramos de violencia contra los demás animales. Hay una ley que es muy vieja, de data del año 54, perdón, estoy un poco difónica, si no se me escucha bien, estoy hace 10 días así. Entonces, con esta ley, que realmente configura un elemento de lucha también desde el derecho en la causa, si bien hay que modificarla y tiene un tinte claramente bienestarista, si se quiere, y no respeta al 100% los derechos de los demás animales, tiene mucho por modificarse, y más si hablamos desde una perspectiva abolicionista y antiespecista, ¿no? Van a ver, ahora que abordemos esta ley, que hay muchísimas cuestiones que se abordan donde se cosifica también al animal no humano, ¿no? Pero dentro de lo que tenemos a nivel legislativo, digamos, a nivel normativo, mejor dicho, esta ley es uno de los únicos elementos con los que contamos para llevar las causas penales y poder sacar de esa situación de víctima a los animales no humanos. Vamos a ver un poco el marco normativo para que entiendan también qué elementos tenemos en Argentina de protección, ¿no?, por los derechos de los demás animales. Tenemos esta ley que les comentaba, la ley 14346, que data del año 54. Hay una ley anterior que muchas veces se confunden y hablan de ley Sarmiento, ¿no? La ley Sarmiento es de 1831, es una ley anterior. Esta es la ley vigente actualmente, que como dije, habría que modificarla claramente porque no protege 100% el derecho de los demás animales, y sabemos que vivimos en una sociedad donde todavía lamentablemente no los respeta como tal. Tenemos dentro de esta ley los actos de maltrato en el artículo 2 y los actos que son considerados de crueldad. Se habla de prisión con un quantum punitivo de 15 días a un año, por lo cual el cumplimiento efectivo rara vez se da, si bien hay en avance muchas jurisprudencias, muchas sentencias, ¿no?, muchos fallos que ya hablan del animal no humano como persona, donde en concurso con otros delitos han habido también casos donde se dio al menos una condena efectiva, pero en la mayoría, si vemos ya de por sí por el quantum punitivo, y esto es una de las cosas que se tienen que modificar, 15 días, un año en términos de justicia no es nada. Bien, dentro de los actos de maltrato, que ahora vamos a verlos, y los actos de crueldad, vamos a abordar la ley para que puedan conocerlos. Tenemos el artículo primero, y esto es lo interesante de esta ley, que si bien data del 54, nos ha servido de herramienta de manera medio insuficiente, pero herramienta al fin. Lo novedoso es que habla de los demás animales como víctima. En el Código Civil y Comercial de la Nación y las leyes en general, creo que todos y todas sabemos que cosifican a los demás animales. Jurídicamente hablando, los toman como objetos, ¿no? Es decir, como cosas jurídicamente, sí que son sometidas al régimen de propiedad, que pueden ser enajenables, ¿no? Uno escuchaba frecuentemente de esta época de las fiestas, que son lamentables para los demás animales, donde regalan, más allá de que las matanzas indiscriminadas son ni hablar,
el regalo de un perrito, un gatito, como si fuera una cosa, un ser sintiente. Bien, contrariamente a eso, más allá, que esto de por sí sigue vigente, se sigue cosificando a los demás animales, vemos que la palabra víctima metida en una ley penal pone en jaque al ordenamiento civil, donde dice, ¿cómo puede ser? A ver, si desde el 54 estamos hablando de víctimas, estamos hablando de sujetos, no estamos hablando de objetos. Que eso, digamos, es un elemento que nos sirvió y fue innovador en realidad a nivel internacional. Si hablamos de normativa en relación a los derechos de los animales no humanos, ninguno habla de animal como sujeto propiamente dicho, o no hablaba, ahora han ido avanzando. Entonces esto nos ha servido, más allá de ese quantum punitivo paupérrimo, y si hablamos en términos de justicia, nulo prácticamente, nos ha servido para llevar adelante estos casos. Uno de los actos considerados como actos de maltrato, que en definitiva deberían ser considerados todos actos de violencia, ¿no? Porque es un maltrato, o que es la crueldad para esta ley, es no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. La segunda, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulos, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Y perdón que hago tanta crítica a la ley que nos ha servido de herramienta para llevar estos casos a la justicia, pero es imposible no hacerlo si hablamos en términos antiespecistas. ¿Qué es un castigo necesario, no? Porque le provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. Y asusarlos para el trabajo, o sea, permite que se utilicen a los demás animales contra su voluntad al realizar trabajos que no deberían realizar, ¿no? Pero bueno, si vemos en este artículo, mal que mal, en lo mal llamado tracción a sangre, nos ha servido aplicándolos, ¿no? Esto de que los violentan, los asusan y demás, pero bueno, obviamente es criticable también. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descansos adecuados según las estaciones climáticas. O sea, acá hablamos de vuelta al trabajo y una jornada excesiva. ¿Para quién? ¿No? ¿Y qué es excesivo, qué no es excesivo? Y ahora vamos a ver cómo esta ley trata esos tipos penales que se llaman abiertos, donde en este caso desfavorablemente, ¿no? Se contemplan distintas situaciones que quedan de una manera dudosa en la aplicación del tipo, ¿no? ¿Qué significa el tipo para el que no entienda sobre derecho penal? ¿No? La aplicación de esa conducta punible, ¿no? Para que nosotros tengamos un delito cualquiera, por ejemplo en el caso de homicidio, es el que mataría a otro. Esa será la acción típica. Para que se configure este delito se tiene que producir algunas de estas acciones configurables en el tipo penal. Bien, emplearlos en el trabajo cuando no se halla en estado físico adecuado, lo mismo. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. No sé si recuerdan el tema de las carreras, bueno, ni hablar de las carreras de galgos, el tema también de las exposiciones de animales no humanos, que donde también lo estimulan, bueno, y muchísimos casos más, ¿no? Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas, esto también no aplicable a lo que es la tracción a sangre. Estos que vimos, estos artículos que vimos, que son 6, son los que considera la ley 14.346 como actos de maltrato. El quantum punitivo, es decir, la pena, tanto para los actos de crueldad como para los actos de maltratos, es la misma. También otra incongruencia, porque si estamos hablando teóricamente para una ley cuando todo debería considerarse violencia en realidad y ser grave por sí mismo, ¿no? Porque nadie debería violentar a un ser sintiente, humano o no humano, tendría que tener una pena más grave si que estamos hablando de la crueldad, por ejemplo. Bueno, en este caso es lo mismo. Dentro de estos actos considerados de crueldad, ahora en el artículo 3 tenemos practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ellos, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. Ni hablar, piedad. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada.
experimentar con animales de grado superior a la escala zoológica, la indispensable, según la naturaleza de la experiencia, o sea que admite la experimentación también. Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados, como si fueran cosas, en experimentaciones, causar las muertes de animales grávidos cuando el estado es patente en el animal, y salvo en el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. Lastimar, arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad, y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales. Dirán, ¿qué pasa con las jineteadas? ¿No? Bueno, donde también son decretadas inclusive localmente de interés público, como deporte en algunos de otros casos, nada, son contrarios. Esto es una ley penal obligatoria en todo el territorio nacional. No hace falta que las provincias adhieran a su cumplimiento, tienen la obligación de cumplirla, por lo cual ustedes pueden y tienen el derecho a exigir que se cumpla, más allá de las falencias que tiene. Y acá algo interesante que les voy a dejar de esta ley, que siempre es pesado hablar de leyes, de las normas y analizarlo, pero esto es lo interesante de esta ley, que más allá del déficit que tiene en relación a los derechos de los demás animales, nos ha permitido avanzar. El artículo 3, inciso 7. Les hablé hace un rato de esos tipos penales que contemplan conductas que son bastante dudosas o de comprobar o con un criterio muy amplio, ¿no? Que es innecesario y demás. Pero fíjense que este artículo, favorablemente para nosotros y no en perjuicio como en algunos de los otros artículos, tenemos lastimar y arrollar animales. En los artículos de esta ley, en los tipos abiertos, se habla muchas veces de multiplicidad de hipótesis. Este es uno de ellos, en las acciones que representa ese tipo penal. Lastimar y arrollar animales, punto. Acá estaría configurando un delito de crueldad. Intencionalmente, la ley prevé tipos dolosos, es decir, que tiene que tener la intención, si hay culpa, es decir, negligencia, imprudencia y demás, dirán que no se configura el delito de maltrato y crueldad contra los animales. Antes lo usaban mucho, por ejemplo, en los casos del artículo 2, inciso primero, de no alimentar en cantidad y calidad suficiente. Decía, ay, no, yo no sabía que estaba enfermo y que no. No, esto ya no es una excusa. Entonces acudían a la culpa de esa manera por ir por la negligencia y omitían el dolo para configurar este delito. Eso es totalmente discutible y se puede hablar de un dolo eventual en decir que uno sabe que si está de determinada manera, si se ve a un animal no humano en unas condiciones de desnutrición tremendas, notoriamente, inclusive a la vista, no pueden poner de excusa que no conocían que tenían que llevarlo al veterinario o no, o que hay cualquier otro tipo de situación que hace que esté de esa manera. Ahora, este artículo, como les dije, fíjense, siguiendo, causarles torturas, y acá viene lo interesante, o sufrimientos innecesarios. Ahora, hay muchos casos que no están contemplados en esta ley, el abuso sexual y otros tantos casos. Ahora, si nosotros vamos a este artículo, cualquiera de esos actos que no está contemplado en la ley y que le causen un sufrimiento innecesario, puede ser llevado a la justicia como un acto de maltrato y con un acto de crueldad específicamente, ¿no? El solo espíritu de perversidad también vemos en algunos casos donde también se aplica, es más discutible, eso es algo que deberíamos discutir en el marco de una charla de derecho, que es otro tema. Pero bueno, esta es la ley que se las presento para que ustedes la vean. Recuerden, artículo 2, artículo 3, tenemos al animal como víctima, como interesante, en cuanto a un punitivo de 15 días a un año. Y esto era lo que le explicaba. Desde una perspectiva antiespecista, como les dije, admite dolo, es decir, tiene que tener la intención, o sea que siempre se tiene que hablar de que la persona hizo tal o cual acción conscientemente de ello. Hablamos de los tipos penales que ya les expliqué y hablamos de un sujeto pasivo y un sujeto activo de este derecho. Y esto también es discutible desde la perspectiva antiespecista que adoptamos los abogados, abogadas animalistas, donde el sujeto pasivo, que es el titular, el portador del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito, no va a ser su cuidador responsable, el mal llamado dueño.
va a ser el propio animal no humano. Porque acá la víctima, que no tiene representación, tiene que tener una representación necesaria porque no puede ejercer por sí mismo sus derechos, es el animal no humano. No es su cuidador responsable, que en muchas ocasiones es el propio maltratador. Y el sujeto activo será quien inflige estos actos de violencia contra los demás animales. Tenemos otra ley, no vamos a ir en detalle, pero es más reciente, y fíjense que acá vemos también la necesidad de ampliar la pena con respecto a la ley 14346. Se habla de 3 meses a 4 años a quien organice, promueve, facilite o realice una carrera de perros, cualquiera sea su raza, ¿no? Esta es la ley más reciente que tenemos. Y hay otro tipo de leyes, la ley de fauna silvestre y demás, pero digamos que la ley básica, fundamental, es la ley 14346, y bueno, esta también nos sirve en concurso, ¿no? Ese delito con que podemos aumentar la pena y hacer quizás un cumplimiento efectivo. Bien, una condena de cumplimiento efectivo, perdón. Ejercicio de la acción penal, la denuncia, vamos a ir rápido, creo que me queda poco tiempo, no saben, a ver, si me dicen después. Seguimos, la denuncia, la querella. Estas cosas vamos a hablar. Oficio podría iniciarse por el Ministerio Público Fiscal, que significa, ustedes pueden ir y a noticiar a las autoridades sobre este delito, ¿no? Como denunciantes. Cualquier persona puede hacer la denuncia. Y es importante, si lo quieren hacer anónimamente, también lo pueden hacer. Hay muchas veces que se tiene miedo y demás, no lo aconsejo. Lo aconsejo que puedan reunir alguna prueba, que lo puedan llevar, que se puedan comprometer con la integridad psicofísica de ese animal no humano y que traten de sacarlo de esa situación de peligro. Y acá viene algo importante, que es una cosa que siempre sucede, que es denunciar. ¿Denunciar es denunciar en una red social? No. Si ustedes denuncian en una red social, le avisan al maltratador, lo anotician a él antes que a las autoridades. ¿Y a quién ponen en riesgo? A la víctima no humana. ¿Se entienden esos scratches y demás cuando se ha sacado a la víctima de esa situación? Pero si lo hacemos durante ese tiempo, lo estamos poniendo más en riesgo. Porque ¿qué pasa? Hacen desaparecer al animal no humano para no tener el problema. O lo castigan. Y eso no es la idea. Lo revictimizamos queriendo ayudarnos, o muchas veces hacemos algo que es un cargo, para no tener el cargo de conciencia, pedirle a otro que lo ayude. Hay que comprometerse. Todos y todas estamos complicados con muchísimos problemas, pero fíjense, si fuera un niño o una niña que está en esa situación, ¿no harían algo? Y esa es la diferencia que muchas veces tenemos nosotros y esas estructuras que tenemos que deconstruir, que hacemos esas diferencias. Y no, estamos hablando de un ser en una situación de vulnerabilidad que no tiene a otra persona más que al que está viendo qué está pasando y puede llegar a ayudarlo. Entonces es comprometerse. Básicamente comprometerse, denunciar ¿dónde? En los organismos que corresponden, comisaría, fiscalía. En la comisaría muchas veces si no le quieren tomar la denuncia, ustedes sepan, no voy a hacerlo tan largo acá porque tenemos poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto nos quedaba? ¿Ya pasó? 5 minutos y ya denme 5 más y ya cierro. ¿Cómo tenemos que hacer la denuncia? Lo podemos hacer de manera virtual, presencialmente, por mail, si están en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por teléfono, por mail. O sea, se entran en el Ministerio Público Fiscal, hay formularios también para que ustedes puedan hacer la denuncia. Tienen la facultad de denunciar por el artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación, y ellos tienen la obligación. Voy a dejar las diapositivas, así termino los 5 y no los mareo con esto. Ellos tienen la obligación de tomarles la denuncia. Si no le quieren tomar la denuncia a un funcionario o funcionaria policial, ustedes pueden denunciarlos a ellos ante la Fiscalía por incumplimiento de deberes de funcionario público. Porque esto es una ley penal obligatoria en todo el territorio nacional, y por más que ellos o ellas en algún momento les parezca que tienen muchas cosas más importantes, esta es una vida. Y también es importante. Y ellos tienen una obligación de funcionarios públicos, que es tomar la denuncia. El fiscal, al ser un delito de acción pública, tiene la obligación, también si se anoticia solo de esto, de investigar. Es un delito de acción pública. Lo debería hacer dentro del rol que ocupa en el Ministerio Público Fiscal. ¿No? Si se entera, investigar sobre la situación, y en estos casos, ¿qué pedimos? En ese compromiso para poder sacar a la víctima no humana de esa situación,
ofrecerse, ofrecer a alguien, llamar a una ONG para ver si puede tener este cuidado transitorio del animal no humano en el caso de que se mal llame secuestre, por realidad es el rescate. Ya en los fallos que tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se habla de rescate, no se habla de secuestro, ¿no? Donde se necesita una orden de allanamiento y demás. Estos casos se llevan a la justicia, se tratan como seres sintientes, se rescatan. Hay muchísimos casos que permanentemente llevamos y logramos rescatar y recuperar. Tienen que hacer la denuncia, recuerden, comisaría, fiscalía, si no se la toman, llévenselas impresa y coméntenle que tienen la obligación de tomarlos, y si no se lo toman ahí, vayan a la fiscalía del lugar del hecho, siempre hablando sobre el lugar del hecho, y denuncien. Denuncien y sigan esa denuncia. Si son ONGs, preséntense como querellantes, que son partes de este proceso y van a poder impulsar medidas y demás. Pero básicamente lo más importante que tienen que hacer, sea telefónicamente, presencialmente, por mail, denunciar, comprometerse, sobre todo comprometerse y no mirar para otro lado, porque en ese lado hay una víctima no humana que depende de ustedes y son la única esperanza para salir de esa situación. Así que bueno, cualquier cosa, dejo mi email, dejo esta presentación porque hay cosas que no vimos, y si necesitan cualquier asesoramiento, yo llevo a Donor en este tipo de causas desde el Observatorio del Derecho Animal, así que me pueden consultar en todo momento. Muchas gracias.